Sean todos bienvenidos a la iglesia de Heights. Como bien dijo Hugo, mi nombre es Rodrigo Toledo y soy pastor asociado acá de la iglesia. Y tengo el privilegio de poder compartir este día especial, este domingo de resurrección, este día que nosotros recordamos un evento, lo hacemos cada fin de semana. Cada fin de semana recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero especialmente estas fechas la enfocamos directamente en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Así que sean todos bienvenidos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también le doy la bienvenida a las visitas que nos acompañan, que están en medio nuestro. Esperamos se sientan a gusto y esta iglesia pueda ser una familia para ustedes en donde puedan conocer al Salvador. El viernes tuvimos nuestro servicio, también un servicio especial de Viernes Santo. Estuvimos recordando el sacrificio de Jesucristo y estuvimos compartiendo también un hermoso tiempo de la cena del Señor juntos. Así que, como bien decía un pastor, un predicador, el viernes estaba, pero venía el domingo. El viernes no se quedó ahí, sino que venía el domingo. Y el día de hoy, domingo, celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Para el mundo probablemente un Jesús está muerto, Jesús ya pasó, Jesús está fuera de los tiempos actuales. Para nosotros Jesucristo está vivo. Él reina en la eternidad con el Padre, intercede por nosotros, Él está como nuestro abogado. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y el día de hoy nosotros nos enfocamos como iglesia en recordar justamente eso, en que Jesucristo está vivo, en que la resurrección realmente ocurrió, realmente es un hecho histórico que ocurrió dentro de la historia y lo cual marca para nosotros como cristianos un punto fundamental. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si es que nos acompañas por primera vez, lo que hacemos en este tiempo es estudiar las Escrituras, es sumergirnos en medio de lo que las Escrituras tienen para nosotros. Y si nos visitas por primera vez, no todos los domingos tenemos desayunos como lo tuvimos hoy, ¿okay? Así que no se ilusione. Hoy fue un domingo especial, pero gracias también a las hermanas, los que estuvieron colaborando con los tamales, los panes dulces, fue un hermoso tiempo de comunión. Bien, hermanos, vamos a entonces comenzar con lo que va a ser el tiempo de estudio de la palabra del Señor, y para eso les voy a pedir que me acompañen al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al versículo 22. Y he titulado esta predicación, como lo pueden ver en sus boletines también, La resurrección, la marca distintiva del cristiano. Vamos entonces a estar estudiando en estos minutos que tenemos este pasaje. Y quizás alguno de ustedes se pregunte por qué Primera de Corintios. ¿Por qué no tocamos algún evangelio que relate acerca de la resurrección de Jesucristo? Bueno, porque Pablo en Primera de Corintios está atacando un problema muy importante y que es justamente lo que nosotros estamos celebrando el día de hoy, que es la resurrección. Y Pablo está llamando la atención a estos hermanos con referente a este tema. Así que vamos a estar estudiando estos versículos y para comenzar voy a orar y dejar en las manos del Señor este tiempo, pidiéndole al Señor que me utilice para que podamos ser bendecidos y edificados este día con la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a después a leer nuestro texto. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por la oportunidad nuevamente de poder estar acá. Gracias, Señor, porque hemos entonado cantos que han exaltado y glorificado tu nombre, Señor. Gracias porque por medio de las canciones nos haces recordar lo que Jesucristo hizo, Señor, lo que Él pagó, lo que Él ha hecho a favor nuestro, Señor. Gracias porque eso prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, también por el tiempo que pudimos compartir desayunando juntos, Señor. Algo que como iglesia podemos compartir, compartir los panes, Señor, y compartir, Señor, la amistad y el compañerismo cristiano, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Gracias por sus vidas. Gracias por las pruebas en las cuales ellos están pasando, las necesidades, Señor, que ellos están teniendo en este momento. Gracias porque todo eso nos lleva a mirarte a ti más, Señor. Y gracias también por las visitas que nos acompañan el día de hoy, Señor. Te pedimos que esta predicación también pueda ser
de bendición para sus vidas y que puedan encontrar a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Señor, que podamos ser fortalecidos esta mañana recordando la resurrección de Jesucristo y cómo esto es tan importante para nosotros como cristianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de la historia de la humanidad, como muchos de ustedes probablemente saben, se han creado muchas religiones en el mundo que dicen tener la verdad sobre la vida y sobre la eternidad. Y nosotros podemos revisar la historia y hemos visto cómo se han levantado las religiones como el judaísmo, como el hinduismo, como el budismo, el islam, etcétera, etcétera. Y cada una de estas religiones postula a que ellos tienen la verdad, de que esta es la verdad de cómo debes vivir tu vida y cómo va a ser la eternidad en base a cómo estás viviendo tu vida. Cada uno de ellos se levanta con el estandarte diciendo nosotros tenemos la verdad. Y nosotros entonces podemos preguntarnos como seres humanos, ¿cómo, habiendo tantas religiones en el mundo, podemos estar seguros, nosotros que somos cristianos, de que el cristianismo es la religión verdadera? Si hay tantas opciones, si hay tantas religiones, si hay tantos personajes que se han levantado, ¿por qué entre tantas otras religiones tengo que creer que el cristianismo es verdad, es verídico y lo que estamos haciendo el día de hoy tiene algún valor, algún sentido? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero probablemente más de alguno lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo es verídico, es cierto? Bueno, lo que marca la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones en el mundo es un evento específico, diferente a todo el resto, y eso es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús marca una clara diferencia entre los cristianos, los seguidores de Jesús, de Cristo, y el resto de las religiones. ¿Por qué? Porque Mahoma está muerto, porque Buda o Siddhartha están muertos, porque cualquier otro gran pensador de los griegos están muertos, Confucio, Platón o Sócrates, todos están muertos. Todos los que una vez se levantaron diciendo tener la verdad, todos los que aquellos se levantaron proclamándose como Dios incluso, todos ellos están muertos. Pero Jesucristo, a quien nosotros seguimos, es el único que pudo vencer la muerte. Y esto es lo que nos distingue del resto de las religiones, que Jesucristo venció a la muerte. Si es que esto no hubiese pasado, si es que Jesús no hubiese resucitado, entonces Él hubiese sido como cualquier otro profeta, como cualquier otro personaje que acabo de nombrar. Alguien que quizás enseñó con mucha autoridad, alguien que habló fluidamente, alguien que enseñó a grandes multitudes, alguien que trataba bien a las personas y hacía el bien, pero que después de su muerte no tuvo mayor relevancia para la humanidad y las enseñanzas quedaron en la historia juntamente con los otros personajes que acabo de nombrar. Y en este día especial, el día de Domingo de Resurrección, en donde nosotros como iglesia ponemos este énfasis especial marcado en la resurrección de Jesucristo, vamos entonces a ver lo que Pablo les está diciendo a este grupo de hermanos en la iglesia de Corinto sobre este tema. Respondiendo a la pregunta de por qué es tan importante la resurrección de Jesús. ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué debería marcar tanta la diferencia? Por eso, como ya les dije, vamos a ir a 1 Corintios 15 y en primer lugar voy a leer la sección del versículo 12 hasta el versículo 19 que lo van a tener en su pantalla y nos van a plantear el siguiente escenario que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si es que Jesús no hubiese resucitado? Leamos versículo 12 al versículo 19 y estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no ha resucitado, es el postulado de Pablo. Pablo le escribe a esta carta, a esta iglesia que se encontraba lleno de problemas. Hace un tiempo nosotros estuvimos estudiando esta carta y vimos que estaban llenos de problemas y de confusiones prácticas y de creencias del mundo que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia de Corinto se encontraba en Grecia y que fue fundada como una colonia romana en el 44 a.C. y era una ciudad portuaria. Y no sé si ustedes han visitado o han estado o han vivido en alguna ciudad portuaria, pero por ende hay mucho movimiento, hay mucha gente que transita, hay mucho dinero, pero también hay mucho comercio. Y los corintios entonces adoraban a muchos dioses y ellos eran conocidos por su inmoralidad, tal como tal como una ciudad portuaria, lleno de inmoralidad. Valoraban ellos la filosofía y la oratoria. Así que la iglesia de Corinto, en medio de este contexto, es al que Pablo le escribe esta carta para aclararles varios aspectos prácticos del cristianismo que ellos no estaban poniendo en práctica o que no estaban creyendo de una manera correcta. Y uno de estos errores que ellos no estaban creyendo, no estaban recibiendo correctamente, era la filosofía griega que se difundía y que ponía en duda la resurrección de Jesucristo. Y por eso Pablo tiene que escribirle a estos hermanos diciéndoles: si es que Cristo no ha resucitado, así como alguno de ustedes los está diciendo, influido por la filosofía griega. Ahora, muchos en el mundo greco-romano creían que la muerte acababa con la vida por completo. Ya no había más. Usted moría y eso era todo, su vida dentro de este mundo. O otros creían que conducía a una existencia sombría en el inframundo. El concepto de tener un cuerpo físico después de la muerte se conocía principalmente por las fábulas populares y las personas más cultas consideraban esta idea como una idea ridícula. La resurrección, eso es ridículo. Estos sistemas de pensamiento se fueron metiendo en la iglesia y ahora dentro de la congregación habían algunas personas que dudaban de la resurrección de Jesús. Y lo curioso es que Pablo, un versículo antes, en el versículo 11, dice lo siguiente: sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. O sea, estos hermanos habían creído el evangelio por medio de lo que Pablo y los otros hermanos que él menciona antes habían predicado. Así que estos eran creyentes, pero que estaban poniendo en tela de juicio la resurrección de Jesús. Por eso Pablo tuvo que escribir a esta iglesia para corregir este pensamiento errado. Y Pablo les amonesta a estas personas diciéndoles: si nosotros predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo alguno de ustedes puede decir que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo pueden irse con las filosofías de este mundo pensando que no hay resurrección de los muertos si ustedes mismos han creído en Jesucristo? La base del cristianismo es la resurrección de los muertos. Porque si decimos que no hay resurrección, entonces nuestro Salvador, Jesús, aún seguiría muerto. Y ese es el pensamiento de Pablo. Y él va a demostrar 3 implicancias de este modo de pensar. Si es que nosotros no creemos que Jesús haya resucitado,
En primer lugar, versículo 14, nuestra fe sería una fe vana. Versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Sin la resurrección tendríamos nosotros una fe vacía. No tendríamos ningún fundamento. Porque la verdad del mensaje cristiano está ligado directamente a la realidad histórica de que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Sin eso, o sea, sacando la resurrección de la ecuación, entonces nuestra fe sería una fe vana. Es como construir un edificio con un fundamento no sólido. Y fíjense lo que dice Charles Spurgeon con referencia a esto. Si Jesucristo no se levantó de los muertos, estamos predicando una falsedad. Si no se levantó de los muertos, estás creyendo una falsedad y nuestra predicación y tu creer no son más que la vanidad. Si Jesucristo no ha resucitado de los muertos, tanto la predicación que hacemos, pero también nuestro creer es totalmente vano. Y la palabra vano aquí también se puede traducir como manos vacías. Es como aquel niño que va corriendo al mar para agarrar agua de la playa y va corriendo en dirección hacia ti para mostrarte el agua y ya no tiene nada. Y te muestra unas manos vacías, mojadas pero vacías. De esa misma manera es una predicación sobre Jesús si es que Él no hubiese resucitado. Es como traerte algo y al momento de dártelo tú te das cuenta que yo tengo las manos vacías, porque Jesucristo no resucitó. Y no solamente la predicación, sino que nuestra propia fe como cristianos descansaría sobre algo vacío. Y todos nosotros buscamos tener fe en algo, fe en nuestra economía, fe en nuestra salud, fe en nuestro bienestar, fe en el gobierno que va a venir y que dice que va a cambiar todo, etc. Todos buscamos fe en algo. ¿Qué sentido entonces tendría poner nuestra fe en algo que sabemos que no es cierto si Jesús no ha resucitado? ¿Qué sentido tuviera para nosotros el tener fe en alguien que no pudo vencer la muerte? Quien fue vencido por la maldición del pecado y en última instancia fue vencido por Satanás mismo. Él no puede ser el autor de la salvación porque él mismo fue vencido por la muerte. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación es vana, pero también nuestra fe es vana. Y yo espero, hermanos, que por medio de este mensaje se dé cuenta de la importancia de la resurrección, tal como Pablo lo estaba haciendo. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, pero también nuestra fe es vana. Pero en segundo lugar, no solamente nuestra fe es vana, sino que también somos testigos falsos de Dios, dice Pablo en el versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. No solamente nuestra fe sería vana, dice Pablo, sino que también nosotros como apóstoles, como representantes de Jesús, seríamos testigos falsos de lo que ha ocurrido. En otras palabras, hemos inventado una mentira y hemos dicho que Dios nos la ha contado. Seríamos estos testigos falsos de los hechos, porque hemos predicado que Dios resucitó a Cristo de los muertos, algo que realmente no es así. Y yo no sé si usted ha visto por la tele, por noticias, o usted mismo ha presenciado en vivo algún juicio en donde hay testigos falsos. En donde dicen, sí, creo y digo y voy a decir toda la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad, pero realmente dicen algo falso, se inventan alguna historia y luego sale a la luz de que todo lo que él dijo fue mentira. Bueno, esa misma manera se presentarían los apóstoles delante del mundo si es que Jesucristo no hubiese resucitado. Serían esos testigos falsos de algo que realmente no ocurrió. Todo sería parte de un mito, de un engaño,
inventado por estos discípulos, inventado por los apóstoles, confabulados todos para engañar a todo el mundo. Las mujeres que fueron al sepulcro a llevarles especias aromáticas al cuerpo de Jesús, Pedro que fue corriendo al sepulcro a ver el cuerpo, los 2 discípulos que iban camino a Emaús, el resto de los discípulos que vieron a Jesús atravesar la puerta y aparecerse en medio de ellos, todo eso sería parte de un engaño inventado por estas personas, confabuladas, para hacernos creer algo que nunca ocurrió. Si Jesús no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos. Sin la resurrección, la misma reputación de los apóstoles y de Dios mismo estaría manchada. Así que dice Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación no tiene ningún sentido, pero también somos testigos falsos delante de Dios, porque nosotros hemos predicado eso, algo que realmente no ocurrió. Pero en tercer lugar, dice Pablo, si es que Cristo no ha resucitado, nosotros no tendríamos esperanza del perdón de nuestros pecados, y fíjense en esto, seríamos dignos de toda lástima. Versículo 17 al 19. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si es que Cristo no resucitó, no habría posibilidad alguna de salvación para nadie. Porque un Salvador muerto y enterrado no puede darle vida a nadie, ya que Él mismo fue atrapado por las garras de la muerte. Por lo tanto, todos los que murieron creyendo que en Cristo habría salvación, todos los familiares que hemos visto diciendo, yo creo en Jesucristo, lo voy a ver en gloria, todas aquellas personas que han partido, han perecido y sus almas han sido entonces condenadas. Murieron creyendo una mentira y siguen tan muertos como cualquier otro incrédulo. Si es que Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima de todas. Porque hemos vivido una mentira y hemos muerto creyendo esa mentira. Y todos los mártires que han muerto por Cristo han muerto por una mentira. Y todos nosotros que nos encontramos aquí reunidos, estamos reunidos tras una mentira. Si es que Cristo no ha resucitado. Yo he escuchado decir a varios cristianos, la verdad es que no importa si es que Jesucristo resucitó o no de los muertos. No importa si es que Él realmente era Dios o no. Lo importante era su ejemplo, sus enseñanzas, que son dignas de imitar y practicarlas. Porque Él fue un Dios de amor, fue una persona que amó, tengo que amar. Pero no importa si es que resucitó, no me voy a meter en ese problema. No, hermanos, dice Pablo. Si es que Cristo no resucitó de los muertos, si es que Él no era quien decía ser, ese Mesías profetizado del Antiguo Testamento, ese Dios hecho hombre, entonces los cristianos somos los más dignos de lástima de todas las personas, porque correríamos detrás de una ilusión. Estaríamos todos engañados. Estamos todos tras un engaño. Así que se da cuenta, hermanos, de la importancia de que Cristo haya resucitado. Muchas veces he escuchado también a cristianos decir o predicar o compartir el Evangelio hablando acerca de la muerte de Jesús, hablando sobre la cruz, hablando sobre los clavos, hablando sobre el pecado, hablando sobre la necesidad de arrepentirse, pero jamás, nunca mencionan la resurrección de Jesús. Y sin eso estamos compartiendo un evangelio incompleto. Estamos reduciendo el evangelio porque sin la resurrección todo lo demás se derrumba. Jesús murió en la cruz, sí. Fue clavado, sí. Murió, sí. ¿Y resucitó? También. Sin eso, lo demás no tiene sentido. Sin eso tenemos a un Salvador muerto en la cruz, enterrado en una tumba. Y aquí estamos reuniéndonos para nada.
¿cómo me compruebas tú que tu Dios es el verdadero Dios? Bueno, por medio de la resurrección. Sin eso, nuestra fe es vana. Sin eso, nosotros somos testigos falsos. Sin eso, seríamos los hombres más dignos de lástima de todos. Sin la resurrección, no tendría valor ni sentido todo lo que hacemos. Sin resurrección, entonces estaríamos condenados por la eternidad. Experimentaríamos el más grande y cruel de todos los engaños. Todavía estaríamos en nuestros pecados y perdición. Y soportar la persecución por Cristo, por causa de Cristo, sería la mayor de todas las locuras, si Cristo no ha resucitado. Sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay esperanza, sin resurrección no hay salvación para el ser humano. Entonces, dice Pablo más adelante en el versículo 32, comamos y bebamos, ¿por qué? Porque vamos a morir. ¿Qué importa lo que hagamos? Vivamos de la manera desenfrenada esta vida, sin importar todo lo que ocurra, porque al final vamos a morir y todo se va a acabar porque Cristo no ha resucitado. Así que ¿por qué hacemos todo lo que hacemos si Cristo no ha resucitado? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no ha resucitado, entonces no hay esperanza para la humanidad. Y de nuevo espero que usted vea la importancia de la resurrección. Pero, y aquí hacemos el quiebre, estos peros que me encantan de la Escritura. Lo cierto es que Cristo ha resucitado, hermanos. Esa es la verdad. Jesucristo ha resucitado. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Subraye esas palabras, póngale exclamación, póngale una subrayada con su lápiz, lo que sea. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo ha resucitado y tenemos mucha evidencia que sostiene la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si nosotros nos vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que muchas personas vieron la tumba vacía e incluso vieron a Jesús que resucitó cara a cara. Jesús resucitado. En primer lugar, y como ya mencioné antes, las mujeres que fueron a entregar estas especias aromáticas a Jesús. Estos relatos los podemos ver en todos los evangelios, pero me voy a centrar en lo que dice Marcos, capítulo 16, del 1 al 8, lo tienen en su pantalla. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, ¿qué pasó? Vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde la pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estas mujeres, quienes fueron fieles seguidoras de Jesucristo, a pesar de no saber cómo mover la piedra para poder traer estas especias aromáticas, tuvieron esta devoción incondicional al Señor y pudieron ver de primera mano el milagro de la resurrección. La tumba estaba vacía y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Pedro y Juan también fueron avisados por estas mujeres del acontecimiento que ocurrió y fueron corriendo a ver si es que esto realmente era cierto. Tenemos otros testigos. Juan capítulo 20 del 1 al 8.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Estos discípulos fueron testigos oculares de lo que había sucedido. La tumba estaba vacía y los lienzos dejados allí. ¿Quién hizo esto? ¿Acaso fueron los discípulos quienes se pusieron de acuerdo para robar el cuerpo de Jesús en mitad de la noche y así armar todo este escenario para que pareciera como que Jesús había resucitado? Muchas personas han creído esta mentira a lo largo de los años para poder quitarle la credibilidad a la resurrección. Pero hay que recordar, por el Evangelio de Mateo, que los miembros del Sanedrín le pidieron a Pilato que aseguraran la entrada del sepulcro para que los discípulos justamente no pudieran robar el cuerpo. Así que un grupo de soldados fue designado para cuidar la tumba y además la piedra fue sellada por un sello imperial de Roma, que cualquier persona que rompiera este sello cometía un crimen de alta traición al imperio romano. Entonces tenemos que creer que un grupo de pescadores, un grupo de cobradores de impuestos, fueron en mitad de la noche, pelearon en contra de los soldados más preparados de la época, rompieron el sello, movieron la piedra gigante y robaron el cuerpo de su maestro. El problema con esta teoría no es simplemente que el cuerpo de Jesús jamás apareció, sino que Jesús mismo también se apareció a muchos otros testigos, que vieron incluso las heridas en sus manos, en su costado, las tocaron, como fue el caso de Tomás. Jesús se apareció a sus discípulos, se apareció a más de 500 personas posterior a su resurrección, tal como Pablo lo dice en este mismo capítulo, en los versículos 4 al 8. Y voy a leer estos versículos. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún vive, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Así que Jesucristo resucitó y no hay nadie que lo pueda negar. Jesús está vivo. A pesar de que los principales sacerdotes se pusieron de acuerdo, le pagaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo, todo para negar que realmente Jesús había resucitado. Mi pregunta es, ¿por qué las personas se esforzaron tanto por querer ocultar la resurrección de Jesús? ¿Por qué hoy en día las personas niegan la veracidad de estos hechos, diciendo que es solamente un invento de la religión, que la ciencia no lo avala? ¿Por qué tantas personas se levantan en contra del Evangelio, en contra de Jesús y en contra de la existencia misma de Dios? Es porque si realmente Jesús resucitó de los muertos, y así lo hizo, entonces todo lo que Él decía ser era cierto. Si Él dijo que era Dios, entonces era cierto. Si Él dijo que solo Él era el camino, la verdad y la vida, entonces era cierto. Si Él dijo ser el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el agua de vida, el pastor de las ovejas, la vid verdadera, la resurrección y la vida,
más grande que Abraham, que Isaac y que Jacob, entonces todo lo que dijo Jesús era cierto, porque realmente resucitó. Y eso es lo que el mundo no quiere aceptar. El hombre en su necedad y en su orgullo no lo quiere reconocer, porque eso implicaría no solamente que Jesús lo que dijo era cierto, sino también que todo lo que Dios dice de nosotros también es cierto. Que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno en el infierno, que estamos separados de Dios, que nuestras obras no son suficientes para poder merecer la salvación, que no hay santo que nos pueda salvar, ni moralidad que nos pueda rescatar, y que entonces, si en esta vida no creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces viviremos eternamente condenados por la ira de Dios que se va a derramar sobre nosotros por la eternidad. Si Jesús realmente resucitó, todo lo que Dios dice de nosotros, entonces es cierto. Y dime tú ahora entonces, ¿quién es el más digno de lástima? Si Cristo no resucitó, seríamos nosotros, ¿cierto? Los cristianos, que predicamos este mensaje, que creemos esta mentira. Pero como Cristo resucitó, entonces serías tú que decides no creer a este mensaje de salvación. Por eso nosotros llamamos a todos los hombres a que se arrepientan y que crean en aquel que murió y que resucitó por ellos. Porque ciertamente Jesús resucitó de entre los muertos. Y al resucitar, dice Pablo, Cristo se transformó en las primicias de los que durmieron, según el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Este concepto, primicias, está ligado a la cultura judía. En la época de la cosecha, a los israelitas se les requería traer una ofrenda de la primera parte de la cosecha. Eso está establecido en Levítico 23. Esta ofrenda era una muestra de cómo iba a ser toda la cosecha que pertenecía por completo a Dios. Así que en este sentido, Jesús es la primicia porque su resurrección abre paso a nuestra resurrección. La primicia aquí no quiere decir que Él haya sido el primero en resucitar, porque como sabemos, recordamos el caso de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y el caso más conocido de Lázaro. Aunque en todos estos casos fue una fuerza, un poder externo lo que hizo resucitar a estas personas, que fue el poder de Jesucristo, a diferencia de Jesús, que Él venció la muerte. Pero lo que nos está mostrando Pablo en estos versículos es que Cristo es el modelo de lo que un día pasará también con nosotros. Seremos resucitados. Su resurrección garantiza que seremos resucitados corporalmente tal como Él. Por eso era tan importante que Pablo resaltara la importancia de la resurrección. Sin resurrección no habría todo esto. Y por eso Pablo hace una comparación de lo que ocurrió con Adán, quien fue el representante de toda la humanidad, y con Cristo, que fue la primicia de la resurrección. Versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. En Adán, toda la humanidad fue representada. Él fue nuestro representante legal. Por ende, cuando Adán cayó al comer del fruto prohibido, entonces todos nosotros caímos juntamente con él, porque él nos representaba. Estamos unidos a Adán en el pecado y en la muerte. Pero por gracia y mediante la fe, los creyentes somos unidos a Cristo en su justicia y en su obediencia al Padre. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo. Adán cayó en el jardín del Edén, Cristo obedeció en el desierto al ser tentado. Adán pecó y trajo condenación para la humanidad, Cristo vivió una vida sin pecado y trajo vida eterna a aquellos que creen en Él. Los que mueren en Adán van a ir a la condenación, los que mueren en Cristo van a tener vida eterna y no perecerán jamás. La muerte entró a este mundo por medio de Adán. La vida y la resurrección entraron por medio de Jesucristo. Por eso Jesús es la primicia, el primer fruto,
porque su resurrección asegura nuestra propia resurrección. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y la palabra clave es en Cristo, porque la salvación está abierta, pero no todos van a creer. No todos están en Cristo. Cuando Él resucitó, abrió para nosotros un camino para que un día nosotros también podamos resucitar y ser vivificados. Hay una esperanza hermosa para aquel que cree en Jesucristo, de que un día experimentará la resurrección gracias a los méritos de Jesucristo. Pero hay una condición, como bien les dije. La condición para que esto ocurra es que estés en Cristo. Al momento de nacer, todos nosotros, toda la humanidad nace en Adán. Lo importante es saber si es que has nacido en Cristo. Si has reconocido que Cristo es el Salvador del mundo y que Él no solamente murió, sino que también resucitó para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados y para resucitarnos juntamente con Él. Amigos y hermanos, todo este mensaje, toda esta predicación, no tendría ningún sentido si es que Cristo no hubiese resucitado. Pero como Él resucitó, entonces con urgencia tenemos que examinar nuestras vidas y saber si realmente estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, somos los hombres más dignos de alegría y de gozo de todos. Si no estás en Cristo, eres la persona más digna de lástima, porque la condenación de tu alma va a ser en el infierno y la ira de Dios va a ser derramado sobre ti por la eternidad.